El tema correspondiente a esta semana vamos a tocar vamos a hablar acerca de cinemática, vamos a hablar de MRU, MRV, cada una de las características de este tipo de movimiento. Empezamos hablando acerca del MRU. El MRU es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Su trayectoria va a ser en línea recta, como podemos observar en esta figura. También podemos decir que cuando hablamos de cinemática, hablamos de movimiento. Y movimiento no es otra cosa que el cambio de posición. Para indicar que un cuerpo se mueve es porque cambia de lugar, de posición. Este cambio de lugar, de posición, siempre nosotros lo vamos a describir respecto a un observador. Este observador se va a encontrar dentro de un sistema de referencias. Como decir tú estás sentada en tu escritorio, aparentemente no cambias de posición, pero eso va a ser respecto a algo, ¿no? Entonces, siempre nosotros cuando hablamos acerca de movimiento tenemos que definir el movimiento respecto a un sistema de referencia. Respecto a la Tierra no nos movemos en este momento, pero respecto al Sol sí nos estamos moviendo. Por eso es importante definir nuestro sistema de referencia. Acá, por ejemplo, tengo dos observadores, uno que está fuera del tren y otro que está dentro. Entonces, el observador O, ¿qué es lo que va a decir? Que el tren se mueve, la caja amarilla se mueve y el observador O' también se mueve. ¿Con qué velocidad se mueve? Bueno, ambos se moverán con la misma velocidad del tren. Pero si yo le pregunto al observador O', el que está dentro del tren, le digo, O', ¿quién se está moviendo? Entonces O' va a decir que todo lo que está fuera del tren se mueve, la caja no se mueve. La caja está ahí quieta. Lo que se mueve es todo lo que está afuera. Los árboles se están alejando del tren, se mueven. La persona que está parada ahí se está alejando del tren, se mueve. Entonces, es importante, por eso les digo, definir nuestro sistema de referencia. Cuando nosotros hablemos acerca de un sistema de referencia, el sistema de referencia lo vamos a representar por SR, sistema de referencia. Podemos tener dos tipos de sistema de referencia. Un sistema de referencia que está en reposo, quieto, que lo vamos a llamar sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inercial. Entonces acá le vamos a poner nada más inercial. Entonces mi sistema de referencia es inercial, lo que significa que no se mueve el observador. Pero este observador O también podría estar moviéndose, ¿no? Entonces también puedo decir que este observador puede estar en reposo o puede moverse con velocidad constante. Entonces, mi sistema de referencia inercial puede estar en reposo o moviéndose con velocidad constante. Por ejemplo, un sistema inercial vendría a ser la Tierra. La Tierra. También tenemos sistemas de referencias no inerciales. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando esta persona está corriendo con una aceleración? ¿No? Entonces, ahí tenemos un meteorito que cae. Bueno, también puede ser mi sistema de referencia no inercial. Lo que sí vamos a decir es que en el transcurso de las clases vamos a trabajar con sistemas de referencias inerciales, ya que en estos sistemas de referencias inerciales se cumplen las leyes de Newton, ¿no? Y la cinemática está gobernada mediante estas leyes. Mientras que en los sistemas de referencias no inerciales no se cumplen las leyes.
las leyes de Newton. Entonces, a nivel preuniversitario, nosotros simplemente vamos a trabajar con un sistema de referencias inerciales, donde se cumplan las leyes de Newton. Entonces, no te olvides, un sistema de referencia está formado por un observador, lo puedo asociar al sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, este observador va a describir el movimiento a partir del cambio de posición y también respecto al tiempo, porque podemos decir que dos objetos, o sea, un mismo objeto puede estar en la misma posición, pero en tiempos distintos. Vamos a hablar acerca de posición. La posición lo vamos a representar con R o también lo vamos a representar con X. Esas son las representaciones de la posición. La posición es un vector, por eso la flechita sobre él. Entonces, es un vector y me va a representar, decimos así, es un vector y me representa a mi sistema de referencia. Vamos a colocar, por ejemplo, acá un ejemplo. Vamos a decir que está O, este será mi sistema de referencia. Entonces está en el origen de coordenadas. Entonces yo voy a describir, solamente tengo un cuerpo que se va a mover en, en el eje X. Entonces tengo dos cuerpos. Digamos, este es A y este es B. Son dos esferitas. Ambas esferas se encuentran a 5 metros del observador. Entonces, vamos a hablar de la posición. Yo digo, la posición de A es 5 metros. La posición de B es 5 metros. Ambos se encuentran a 5 metros del observador. ¿Cuál será la diferencia? Díganme, chicos, ¿cuál será la diferencia? La diferencia es que ambos se encuentran en diferentes posiciones. Uno se encuentra a la derecha y otro se encuentra a la izquierda. Esta es la posición del vector A. Entonces la posición de A es positiva. Este signo más me indica la dirección, mientras que el vector posición, la posición de B, es negativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la posición, nosotros decimos es una cantidad vectorial, por lo tanto, toda cantidad vectorial tiene dirección y la dirección lo vamos a representar con signo más o signo menos. Entonces decimos, es una cantidad vectorial, ¿no? Vectorial. Y como toda cantidad vectorial tiene dirección y la dirección lo vamos a representar por signos. Por lo tanto, lleva signo. Puede ser un signo positivo. El signo positivo te dirá que está apuntando a la derecha o si lleva signo negativo te indicará que está apuntando a la izquierda. Entonces, este signo menos, el signo más me indica la dirección de, de la posición. ¿Ya? Entonces, la posición es un vector que va del va del sistema de referencia hacia el cuerpo. Va del sistema de referencia hacia el cuerpo. No olvidar ello. ¿Consultas hasta ahí? ¿Te escuchó? Ok. ¿Qué más decimos? Por ejemplo, acá
ya puedo describir la posición, pero ya no en una sola dirección, ya no solamente en un plano X, lo puedo describir en un plano XY en 3 dimensiones. Entonces puedo decir que acá tiene sus coordenadas X, Y, Z y por acá también puede tener, vamos a poner por acá también puedo tener otra posición, ¿no? Por acá también. Entonces tú, como es un vector, tú lo puedes expresar ya sea vectorialmente, como vimos la clase pasada, utilizando los vectores unitarios, ¿no? Ahí está J ya que está acá. ¿Ven? Lo puedo representar así también. También hablamos de desplazamiento. El desplazamiento se representa por una D y sobre él una flecha. O también se le puede representar como delta de X, de triangulito X. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es otra cantidad vectorial. Por lo tanto, como es una cantidad vectorial, ¿qué sucede? Lleva signo, ¿no? Lleva signo. Entonces vamos a dar un ejemplo, por decir, este es mi eje X positivo, este es mi eje Y negativo. Ya está. Y nosotros decimos, vamos a colocar antes de eso, vamos a decir que el desplazamiento lo podemos definir como el cambio de posición. El cambio de posición. El cambio de posición significa posición final menos posición inicial. Así se define el desplazamiento. Entonces, a lo largo de este eje X se va a mover un objeto. Vamos a decir que al inicio se encuentra en esta posición. Vamos a decir acá, digamos hay 2 y acá digamos que es 5, ya que es menos, ya que es 0. Al inicio, en el instante inicial, esta esferita se encuentra en la posición -2. ¿Está? En el instante inicial. Luego, en cierto tiempo, al final, se va a encontrar en esta posición. Entonces, acá yo tengo la posición inicial, que es -2, y tengo la posición final, que es +5. Entonces, podemos calcular el desplazamiento. El desplazamiento es posición final menos posición inicial. La posición final es +5. Inicial es -2. Menos y menos hace más. Tiene 5 más 2. Esto me da 7. Más 7 metros. Entonces, ya está. Allá está el desplazamiento. Lo podemos graficar y podemos decir que el desplazamiento va del punto inicial, este es el punto inicial, hacia el punto final. Tú unes el punto inicial en dirección del punto final. Este es el desplazamiento. ¿Te das cuenta? Acá tienes 2 metros más 5 metros. Esto te da 7 metros positivo porque apunta a la derecha. Entonces tú lo puedes hallar el desplazamiento con esta, como la diferencia de posiciones, o también puedes hacerlo de forma gráfica, uniendo el punto inicial con el punto final y la dirección va en esa dirección del inicio hacia el final. ¿Consultas hasta ahí?
Muy bien. Hablamos de velocidad media. La velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto, tiene dirección y la dirección nosotros lo representamos por el signo más, el signo menos o utilizando los vectores unitarios. Entonces acá yo pongo lleva signo. Esta velocidad media se define como el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Tú ya sabes, cambio de posición es desplazamiento intervalo de tiempo. Las unidades en el sistema internacional serán metros, porque el desplazamiento es metros sobre segundo. Esas son sus unidades en el sistema internacional. Entonces, para determinar la velocidad media, necesito el punto final y el punto inicial, así como el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, hablamos de distancia. ¿Qué es la distancia? Nosotros decimos la distancia es una cantidad escalar, ¿sí? Decimos eso. La distancia es una cantidad escalar que tiene las mismas unidades que el desplazamiento. La única diferencia es que la distancia es un escalar, ¿ya? Decimos eso. Entonces acá también podemos decir que la distancia es la magnitud del desplazamiento. Acá a la distancia lo representamos con una D también. Y la distancia lo puedo definir como la magnitud del desplazamiento. A ver, vamos a colocar un ejemplo. Si por acá tengo una línea recta y vamos a hablar que hay un móvil es todo objeto en movimiento, se va a mover a lo largo del eje X. Entonces yo digo acá, inicialmente se encuentra en esta posición y luego en esta otra posición. Entonces al inicio se encuentra en la posición 6 y luego en la posición -2. Entonces, este es 0. Nosotros podemos hallar el desplazamiento. ¿Cómo se hallaba el desplazamiento? Gráficamente, podríamos decir, unes el punto inicial con el punto final. Entonces, el desplazamiento va del punto inicial hacia el punto final. ¿Ve? Hacia el punto final. Se mueve a la izquierda. Entonces, el desplazamiento para este caso es 6 más 2, eso es 8. 8 metros. Pero el desplazamiento, como es un vector, lleva signo. Acá me está apuntando a la izquierda, entonces dirección negativa. No te olvides que este signo te indica la dirección. Entonces, si a ti te dicen, ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces, la distancia recorrida simplemente sería la magnitud del desplazamiento, o sea, 8 metros. La distancia no lleva signo. Al ser una escalar, no lleva signo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un desplazamiento de más 5 metros, la distancia recorrida simplemente será 5 metros. Si el desplazamiento es menos 4 metros, la distancia simplemente será 4
metros, sin el signo. ¿Ya? Entonces no te olvides, para poder hallar la distancia necesitas conocer el desplazamiento. Podemos hablar de la rapidez. La rapidez es una cantidad escalar. Ahí está la rapidez, es un escalar. ¿Ya? Entonces no lleva signo. Y la rapidez se define como la distancia entre el intervalo de tiempo. Distancia entre tiempo. Entonces acá yo tengo un móvil que se está moviendo y puedo hablar acerca de la rapidez. La rapidez siempre es positiva, la rapidez no lleva signo. Entonces acá igual, podemos decir la velocidad es la magnitud, en este caso la rapidez es la magnitud de la velocidad. Podemos tener las siguientes observaciones. Para cualquier trayectoria, el desplazamiento lo podemos calcular como la diferencia de posiciones, ¿no? Ahí tengo la posición final menos la posición inicial. Eso es para cualquier tipo de movimiento. Puede ser en el eje X nada más o en los, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo esta esferita que se está moviendo. Esta es su posición inicial y esta es su posición final. Entonces así nada más le puedo poner, este es mi punto inicial y este es mi punto final. Yo quiero hallar el desplazamiento, entonces para hallar el desplazamiento, uno el punto inicial con el punto final. Este es mi desplazamiento. ¿En qué dirección va? Va del punto inicial hacia el punto final. Este es mi desplazamiento, que le puede representar por delta de R, ahí está, o delta de X, cualquiera de las dos. Ese es el desplazamiento. Si tú quieres calcular la magnitud de ese desplazamiento, vendría a ser la distancia. Ahora vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme. Este tipo de movimiento se caracteriza porque el móvil se traslada en una sola dirección. Al trasladarse en una sola dirección, podemos decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales. También podemos decir que su velocidad es constante. Cuando nosotros hablamos acerca de velocidad, la velocidad es constante, nos referimos la velocidad, ¿qué es lo que tiene? Tiene dirección y también tiene magnitud. Entonces, si la velocidad es constante, es porque la dirección también tiene que ser constante, o sea, no puede cambiar de dirección el móvil. Un cuerpo en MRU no cambia de dirección. Un cuerpo en MRU no cambia de magnitud. La magnitud de la velocidad viene a ser la rapidez. Un MRU posee una rapidez constante. Ahí tengo un objeto, un carrito que se está trasladando por el eje X, se mueve hacia la derecha, entonces no cambia de dirección. También vemos que en intervalos de tiempos iguales,
tiene que recorrer la misma distancia. Podemos decir que como una nota, para el caso del MRU, la velocidad es constante. La velocidad media, la velocidad instantánea tienen el mismo valor, ya que la velocidad es constante. La velocidad es constante. Entonces, si la velocidad se definía como el desplazamiento entre tiempo, nosotros despejamos el desplazamiento y podemos decir que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo. Puedo desdoblar, el desplazamiento era posición final menos inicial. Y esto es igual a la velocidad por tiempo. Despejamos y yo puedo hallar la posición final, que va a depender de la posición inicial más la velocidad por tiempo. Con esto, a este término se le conoce como ecuación de posición. La ecuación de posición de un MRU se caracteriza porque es una ecuación lineal de grado 1. Por ejemplo, te pueden decir un móvil se mueve respecto a esta ecuación de posición. Puedo decir 5 más 2t. Tú al comparar puedes decir que la posición inicial es más 5, que la velocidad es más 2, se mueve hacia la derecha. Entonces, con esa información, ya que tú sabes que la velocidad es constante, para un tiempo igual a 2 segundos, me podrás decir en qué posición se encontrará. 5 más 2 por 2, eso es igual a más 9 metros. O sea que al cabo de 2 segundos se encontrará en la posición más 9. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Podemos poner también así. Otro caso, ¿no? X es igual a, por ejemplo, puedo decir 3 menos 6t al. Entonces nosotros decimos, como el tiempo es de grado 1, es MRU. Comparando con la ecuación de la posición, puedo decir que el término independiente me indica la posición inicial. O sea, se encuentra al inicio a 3 metros a la derecha del observador. Al término lineal, el coeficiente me indica la velocidad. Esto es menos 6. Entonces, esta es la velocidad. La velocidad es menos 6, lo que significa que el móvil se mueve a la izquierda. Entonces, podemos decir que para 3 segundos, ¿en qué posición se encontrará? Tú lo puedes hallar. Puedes decir 3 menos 6 y reemplazas el valor de tiempo. Y de esa manera, tú me calculas el valor, la posición, ¿no? Al final, ¿en qué posición se encontrará? Tenemos acá menos 18 más 3, ¿cuánto sale? Menos 15. Ahí está. Ya tengo entonces mediante esta ecuación de la posición, podemos determinar la posición del móvil en cualquier instante de tiempo.
¿Consultas hasta ahí? Muy bien. Podemos hacer las gráficas también. Podemos hacer la gráfica de la posición con el tiempo. Entonces acá, esta es la ecuación de la posición. Posición inicial, velocidad, tiempo. Es una ecuación lineal, entonces la gráfica es la siguiente, ¿no? Es una recta. Posición inicial y va, es una recta. Por acá puedo poner qué pasaría si en este caso la velocidad es negativa. Entonces acá está la posición inicial. Acá la vamos a poner. Posición. Y acá le pongo, pues, posición. Y acá lo voy a poner mejor, más para que sea más grande. Posición inicial. Entonces nosotros decimos que este móvil se mueve a la izquierda. Entonces, poco a poco se va a ir acercando al origen de coordenadas. Cuando la recta está inclinada a la derecha, es porque la velocidad tiene dirección positiva. Y si la recta está inclinada a la izquierda, puedo indicar que la velocidad es negativa. ¿Ya? La velocidad es negativa. Entonces, ¿cómo hallo el valor de la velocidad? Fácil, nosotros decimos la velocidad puede ser positiva o negativa. ¿De qué va a depender? De la inclinación de la recta. Le pongo tangente de teta. Este ángulo teta es el ángulo que forma la recta con el eje del tiempo. ¿Ya? Acá está el teta. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende? Entonces, la gráfica de posición y tiempo, ¿qué te permite calcular? Te permite calcular el valor de la velocidad. Vamos a poner un ejemplo por acá. Digamos que yo tengo esta gráfica, posición en metros, y acá el tiempo en segundos. Y vamos a decir acá es 16 y por acá es 12. Y así te dice. Te dan una recta. Y te dice, pues no, determíname la velocidad en el instante de, ¿cuál será la velocidad en el instante de 12 segundos? Entonces tú dices, como en este caso es un MRU y el MRU se cumple que la velocidad es constante. Si tú tienes la gráfica de velocidad-tiempo, esta velocidad puede ser positiva o negativa tangente de teta. Teta es el ángulo que forma la recta con el tiempo. ¿Ya está? Entonces tú dices, la orientación de la recta es a la derecha, por lo tanto la velocidad tiene dirección positiva. Y la tangente de teta, ya sabes que es el cateto opuesto, o sea, ¿cuánto vale este cateto? Que sería ¿cuánto? 4. ¿Y cuánto vale esto? 8. Entonces tienes 4 sobre 8 es un medio. Y un medio es 0,5 más 0,5 metros por segundo. Incluso tú puedes decirme,
puedes escribirme la ecuación de la posición, ¿no? Puedes decir que este móvil al inicio se encontraba en la posición +12, ¿no? Se movía a la derecha, su velocidad 0,5. Y conociendo la ecuación de la posición, tú puedes determinar en cualquier instante de tiempo, como por ejemplo en 13 segundos, en qué posición se encuentra. También puedes hallar el desplazamiento. Puedes hallar el desplazamiento. ¿Cuánto se ha desplazado? También lo puedes calcular. Lo puedes calcular de esta forma o también lo puedes calcular como velocidad por tiempo. Cualquiera de estas dos son válidas. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Te escucho, te leo. ¿No hay consultas? Ok. Entonces también tenemos la gráfica de la velocidad. Mira, la gráfica de la velocidad es una recta horizontal. Esta recta horizontal me indica que la velocidad es constante. Para cualquier tiempo, la velocidad es constante. Esta gráfica, ¿para qué sirve? Bueno, esta gráfica sirve para que ahí es el desplazamiento. En este caso, si la velocidad es positiva, el desplazamiento es a la derecha. Si la velocidad es negativa, el desplazamiento es a la izquierda. Entonces yo puedo decir que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces esta área es equivalente a la distancia. No, no te olvides que el área, en este caso rectangular, es largo por ancho, velocidad por tiempo, distancia. Ahora vamos a hablar acerca de la velocidad relativa. Recuerda que para poder indicar que un cuerpo se mueve, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia. Entonces acá yo, por ejemplo, puedo decir la velocidad de A. En coordenadas lo puedo escribir y la velocidad de B. Entonces esto significa que tanto la velocidad de A y de B se mueven únicamente en el eje X, ¿no? En el eje X. Ahora, si yo quiero hallar la velocidad de A respecto a B, o sea, ¿qué pasa si yo cambio de sistema de referencia? Yo digo, si mi sistema de referencia es A, si mi sistema de referencia es A, ¿cómo lo calculo? Es como, por ejemplo, yo te digo, ¿no? En una competencia de atletismo, ¿no? Nosotros como espectadores, ahí está, yo puedo decir, hay dos atletas que están corriendo por la pista. Uno es más rápido que otro. Yo digo que este recorre, digamos, este le voy a llamar A, su velocidad es, eh, digamos, este, B, 2 metros por segundo. Ahí está. Ambos se mueven en la misma dirección. ¿Ve? Se mueven en la misma dirección. Entonces podemos decir que A recorre 3 metros por cada segundo, mientras que B recorre 2 metros por cada segundo. O sea, si yo soy el espectador C, ahí está C, que este C está en reposo, estamos observando,
Yo le puedo decir, dime C, ¿cuál es la velocidad de, cuál es la velocidad en este caso de A? Entonces yo te digo, la velocidad de A respecto a C va a ser simplemente 3 menos 0, 3. La velocidad de B respecto a C también va a ser 2 menos 0 o es 2. Pero si yo cambio de sistema de referencia y yo digo, dime acá, dime B. Si B es mi sistema de referencia, si B fuera mi sistema de referencia y le pregunto, B, ¿cuál es la velocidad de A? Entonces yo digo, la velocidad de A respecto a B seguirá siendo 3 metros. A recorrerá 3 metros por cada segundo. Lo que va a decir es B, va a decir solamente recorre 1 metro, porque los otros 2 metros yo lo recorro. B recorre 2 metros, A recorre 1 metro para B. Entre ellos dos, nosotros observamos 3 metros. Entonces la velocidad de A respecto a B será 3, menos 2 es 1 metro. Entonces, si yo le pregunto a, dime, en este caso, si yo le pregunto a B, le digo, B, dime la velocidad de A, B me va a decir que la velocidad de A no es 3. Lo que pasa es que su velocidad es 1 metro por segundo. ¿Te das cuenta que la velocidad cambia dependiendo del sistema de referencia que nosotros escogemos? ¿Ya? Entonces acá yo puedo decir, si yo tengo dos móviles que se mueven en la misma dirección, mira, en la misma dirección, en el mismo sentido, para hallar la velocidad relativa, en este caso, puedo hallarlo como la diferencia, ¿no? Preguntamos siempre al que está atrás, ¿no? El que tiene menor velocidad. En este caso, hemos puesto, en este caso, la velocidad de A respecto a B. Considerando que mi sistema de referencia es B, va a ser la diferencia. Acá tenemos la otra velocidad relativa cuando estos móviles se mueven en direcciones opuestas, la misma idea. Recuerda que cuando hablamos de velocidad tenemos en cuenta la dirección, ¿no? La dirección. Entonces nosotros decimos que la velocidad de A respecto a, ¿no? La velocidad siempre lo llamamos como la diferencia. Pero como acá puedo observar que la velocidad de B es negativa, menos y menos se va a hacer más. Y al final voy a tener de esta forma, ¿no? Vamos a tener de esta forma, como la suma, cuando tienen direcciones opuestas, ¿no? Es como les había indicado, acá está B y este B se va a mover, este B se mueve con 2 metros a la izquierda, mientras que A, ahí está, se mueve con 3 metros en cada segundo a la derecha. Entonces, si yo le pregunto a B, ¿cuál es la velocidad de A? Dime B, ¿cuál es la velocidad de A respecto a B? Entonces tú dices, eso es la diferencia, pues, ¿no? A menos B, lo hemos calculado. Pero recuerda que la velocidad de A es más 3 y menos la velocidad de B, que es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque se mueve a la izquierda. Menos y menos hace más. 3 más 2, eso es 5 metros por segundo. Entonces, cada segundo A y B estarán separados 5 metros, ¿no? 5 metros. En cada segundo se separan la distancia
de separación se incrementará de 5 en 5. Asumiendo, claro está, que ambos móviles se desplazan con velocidad constante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me consultas? Ok. Continuamos entonces. Hasta ahí vamos a revisar algunos ejercicios de clase, ¿sí? Revisamos algunos ejercicios de clase. No te olvides, si tienes alguna consulta, puedes encender tu micrófono. Vamos a tomar una captura. Ya está. Entonces, revisamos los ejercicios respecto a esta parte de la teoría que hemos visto. Tenemos el ejercicio número 1. Indique verdadero o falso respecto al concepto de cinemática. Entonces vamos a ver. Ahí están las 3 proposiciones. En la primera proposición me dice, la magnitud del desplazamiento es siempre igual a la distancia recorrida por un objeto. ¿Qué decimos? O sea, siempre me dice así. A ver, decimos que acá es falso, ya que este desplazamiento eh, mejor dicho, cuando hablamos acerca de recorrido, ¿no? Recorrido, ¿ya? Hablemos de recorrido. Entonces, por ejemplo, lo vamos a colocar acá. Si yo tengo, mm, digamos así, y así. Esto es 7 metros, este es 2 metros, este es 3 metros, ¿no? Este es 2 metros también. Entonces, yo tengo un móvil que parte de esta posición. Ese es tu punto de inicio. Este es el recorrido que hace. Este es el recorrido que hace. Entonces yo digo, el recorrido, que para yo no equivocarme lo represento con E de recorrido, pero bueno, el recorrido vendría a ser la unión de todos los puntos por donde ha pasado. El recorrido es la longitud de la trayectoria. Entonces tú dices, avanzó 7 metros a la derecha, luego subió 2 metros, luego siguió avanzando 3 metros, luego bajó 2 metros. Finalmente, lo que recorrió total fue de ¿cuánto? Fue de 14 metros. ¿Eh? El recorrido es una cantidad escalar. Ahora, yo quiero hallar la distancia. Para hallar la distancia, lo único que hago es, uno, el punto de inicio con el punto final. Toda esta es la distancia o el desplazamiento que tú dices, ¿no? Este es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento acá sería 7 más 3. 7 más 3, eso es igual a 10. 10 metros. No te olvides que el desplazamiento tiene dirección positiva, ¿no? Y
Al conocer el desplazamiento, este desplazamiento te permite hallar la distancia, ¿no? La distancia sería simplemente 10 metros. Y ahí puedo observar que el recorrido y la distancia no son iguales. No son iguales, no siempre son iguales. Serán iguales en un MRU. Iguales son en MRU, ¿ya? Entonces la distancia y el recorrido serán iguales en MRU, porque recuerda que en MRU se mueve en una sola dirección. Y acá, en este caso, no es un MRU porque ha cambiado de dirección. Por eso, en este caso, te dice el siempre, ¿no? Esta palabrita siempre. La magnitud del desplazamiento, o sea, te están hablando de la distancia, de la distancia. La distancia es siempre igual a la distancia recorrida, o sea, acá te hablan de recorrido. No te olvides que la magnitud del desplazamiento es también llamada distancia. Distancia recorrida, ese recorrido nomás, recorrido, ¿ya? No te olvides. Por eso indico que la primera proposición es incorrecta. Vamos con la segunda proposición. En cualquier sistema de referencia inercial, la rapidez media de un objeto siempre tiene la misma magnitud en cualquier sistema de referencia inercial. Recuerda que nosotros cuando hablamos de un sistema de referencia inercial puede estar en reposo o puede moverse con velocidad constante. No te olvides eso. ¿Ya? Vamos a borrar esto para colocar la solución del ejercicio de la segunda proposición. Y ponemos que es verdadero. La rapidez, no te olvides que es una cantidad escalar y cuando nosotros hablamos acerca de un escalar, eh, no depende de la dirección, ¿no? Solamente del valor numérico nada más. Tenemos finalmente el movimiento MRU, ¿no? El desplazamiento del objeto es directamente proporcional al tiempo transcurrido y a la velocidad. Esto también es correcto. Tenemos que el desplazamiento, la ecuación del desplazamiento es directamente proporcional a la velocidad y el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido. Revisamos nuestro segundo ejercicio. En este segundo ejercicio nos hablan acerca de un jugador de fútbol americano, ¿no? En una cancha de 100 yardas de largo, desde el momento en que recibe el balón hasta que logra anotar. El tiempo recorrido, el tiempo transcurrido es de 22 segundos. Me piden que determine la velocidad media. Me dan este dibujo y también me dan el equivalente de una yarda en metros, equivale a 0,9 metros. Entonces, acá tenemos el recorrido total. Entonces, primero avanza 50 metros, 50 yardas a la derecha, luego forma un ángulo de 53 con el eje Y positivo y sigue avanzando. ¿Ya? Entonces me piden que determine la velocidad, en este caso, la rapidez. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la rapidez, entonces vamos a poner acá, finalmente, para calcular la rapidez,
media, ¿no? Media. ¿Qué es lo que yo necesito? Necesito el recorrido y necesito el tiempo. ¿Y te acuerdas que te dije que el recorrido es la unión de todos los puntos por donde ha pasado? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces observo acá, hay, ¿cuánto hay acá? 10, 20, 20, 30, acá hay 10, acá hay 10, 10, 10, 10, acá hay 50 y con esto 60. O sea, toda esta flechita es 60 yardas. Entonces, el recorrido será 60 yardas más toda esta otra flechita. Entonces acá yo puedo ver que se puede formar un triángulo rectángulo, ¿no? Para poder hallar la hipotenusa. Formamos nuestro triangulito. En este triangulito, eh, ¿cuánto tenemos? ¿No? O si quieres lo vemos hacia arriba, ¿no? También, ya que el ángulo está ahí, el triángulo lo puedo formar arriba también, no importa. Acá también lo podría formar con el ángulo ya. Mira, a ver. Acá, acá. 90 grados y acá. Entonces, nosotros tenemos este 60, este 100, entre 60 y 100 hay 40. Entonces, 40, por lo tanto, esto es 50 y esto es 30, ¿no? Recuerda la relación de los lados del triángulo de 53, es notable, de 5, 4 y 3. Entonces ya tengo que el recorrido acá es 50. 50. Al final lo sumamos y me sale el recorrido total. El recorrido total va a ser igual a 110 yardas. Pero no te olvides que tenemos que pasarlo a metros. Nosotros trabajamos en metros, no en yardas. Entonces tú puedes poner que 110 yardas, ¿a cuántos metros equivale? Tú pones pues una yarda equivale a 0,9 metros. Yardas y yardas se va. Tiene 110 por 0,9 metros. Eso es igual a 99 metros. Entonces el recorrido es de 99 metros. Por dato de problema me dice que el tiempo que tardó en dar este recorrido es de 22. 22. Podemos simplificar y esto me va a salir igual a 4,5 metros por segundo, ¿no? Tenemos acá onceava 2 y onceava 9. Y ya podemos calcularlo. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Consultas? Ok, muy bien.
Revisamos el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 me dice una persona de pie en la orilla del mar, ¿no? Observa una explosión en el mar. Enseguida de la percepción de dos sonidos, uno que viaja a través del aire y otro que viaja a través del agua. Cuando se produce una explosión en el mar, el sonido va a viajar tanto en el aire como dentro del agua. Dice, determine a qué distancia de la persona ocurrió la explosión, sabiendo que se midió los tiempos de llegada del sonido al oído de la persona con una diferencia de 10. Entonces vamos a dibujar, más o menos así tengo. Aquí está la explosión y aquí está el tiempo que tarda el sonido en el aire, ¿no? Y en el agua. Ambos van a recorrer la misma distancia. Entonces, como puedo observar, el más rápido es en el agua. El sonido viaja más rápido en el agua. Entonces, si en el agua tarda un tiempo de t y la diferencia de los tiempos es de 10 segundos. Entonces yo puedo decir que en el agua es t y en el aire es t más 10. La diferencia de estos tiempos es de 10 segundos. Recuerda que la distancia que recorre el sonido tanto en el agua como en el aire es igual porque ambos van a llegar a oídos de la persona. La velocidad del sonido es constante en el aire y en el agua. Distancia recorrida, velocidad por tiempo. En el aire, velocidad del aire por el tiempo en el aire. En el agua, velocidad en el agua por el tiempo en el agua. Reemplazamos ya que nosotros sabemos que la velocidad del sonido en el aire es de 341 y también sé que la velocidad del sonido en el agua es de 1440. Reemplazamos. El tiempo en el aire es t más 10 y el tiempo en el agua es t. Calculamos cuánto vale t. T es de 3,1 segundos. O sea, puedo decir que en el agua tarda 3,1 segundo. A mí me piden hallar la distancia. Entonces yo puedo decir, pues, puedo hallar la distancia en el agua y tenemos la velocidad en el agua es de 1440, el tiempo t, que es el tiempo en el agua, es de 3,1. Finalmente ya tengo la distancia en el agua, que es de 4.464 metros. Y esa es la distancia a la que se produjo la explosión. ¿Consultas hasta ahí? ¿Consultas, chicos? No te escucho. ¿Cómo vamos, chicos, con los ejercicios? Vamos en el ejercicio 3. Sí, se entiende. Muy bien. Ok. ¿Ya? Ya, entonces continuamos, revisamos un ejercicio más. Revisemos el ejercicio número 4. Revisemos el ejercicio 4 ya que no hay preguntas.
En el ejercicio número 4 tenemos lo siguiente. Me dice así. Un bus de 20 metros viaja con una rapidez de 72 kilómetros por hora. El tiempo que tarda el autobús en atravesar completamente el túnel es de 12,5. Determine la longitud del túnel, ¿no? Es eso. Entonces, podemos hacer la figura. Acá tengo el bus y el túnel. El bus tiene una rapidez constante. Entonces realiza un MRU. Tenemos al inicio y tenemos al final cuando lo cruzó. Entonces, todo esta vendría a ser la distancia recorrida, que vendría a ser la distancia del túnel más la distancia del autobús. Entonces, nosotros sabemos, como la rapidez es constante, yo puedo decir que la distancia es rapidez por tiempo. La distancia total sería la distancia del túnel más la distancia del autobús, y eso es igual a la velocidad por tiempo. Por dato del problema, sabemos que la distancia del bus es de 20 metros. 20 metros, ¿no? Acá le puedo poner, no conozco la distancia del túnel, que es lo que me preguntan, del túnel. La distancia del bus es de 20 metros. Esto va a ser igual a la velocidad del bus. Este bus tiene una velocidad. Hay que hallar la velocidad. Por dato del problema me dice que es 72 kilómetros por hora. Pero recuerda que nosotros no trabajamos en kilómetros, ¿no? Ese kilómetros tengo que pasarlo, expresarlo a metros. Entonces tú dices, en vez de colocar kilómetros, yo puedo decir kilómetros es 1000 metros. Lo mismo con horas, hay que pasarlo a segundos. 3600 segundos. ¿Ya está? Entonces lo único que me queda es simplificar. Simplificamos. Por este lado se van dos ceros, dos ceros. Por acá le puedo sacar 36, ¿no? 1, 36, 2, ¿estaría bien? Ok. Y luego, finalmente, ya nosotros tenemos, eso es igual a 20. 20 metros por segundo. ¿Todos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces acá nosotros ponemos 2 y el tiempo que es de 12,5 segundos. Ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Lo podemos calcular por este lado. Ah, este es 20, ¿no? Este es 20, acá falta un cerito. 20. ¿Cuánto sale? Este es 20. Acá me queda 250 igual a distancia del túnel más 20. La distancia del túnel será igual a 230 metros. 230 metros. ¿Hasta ahí alguna consulta?
¿No hay ninguna consulta? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos para resolver? Ahí. Tenemos este ejercicio número 5. Entonces, en este ejercicio número 5 me piden que determine la ecuación de la posición, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir, eh, identificar qué tipo de movimiento tengo, pues, ¿no? Entonces, tú recuerda que en el caso del M, está muy grueso acá. En el caso del MRU, la gráfica de la posición y del tiempo siempre tiene que estar en segundo y la posición también tiene que estar en metros. La gráfica siempre es una recta. La gráfica siempre es una recta, ¿no? Así. Y esta gráfica me representaba a la velocidad, que puede ser positiva o negativa dependiendo y acá tangente de teta. Teta. Acá es positiva porque la recta se inclina a la derecha. Eso lo vimos en la teoría. Entonces, ¿qué puedo observar de esta gráfica? Que tanto A como B realizan un MRU. Entonces, ambos realizan un MRU. Entonces, la ecuación de la posición va a ser así. Posición, velocidad, tiempo. ¿Ya? Entonces, acá me piden que determine la ecuación de la posición para B. Entonces, tú dices para B. Para B. ¿Qué necesitas conocer de B? Su posición inicial. Entonces, esto tengo que hallar. Entonces, su posición inicial fue 0, pues. Su posición inicial fue 0. Pero observo que partió luego de 2 segundos. Observo que su instante inicial es de 2 segundos. En cambio de A, su instante inicial es de 0 segundos. Entonces, B parte 2 segundos después, ¿no? Si para A pasó un tiempo total de T segundos, para B va a pasar un tiempo de T menos 2 segundos. Bueno, entonces lo que me falta es determinar la velocidad, o sea, este angulito alfa, profesora. Entonces, la velocidad va a ser positiva y va a ser tangente de alfa. Tangente de alfa, entonces acá sería el cateto opuesto, que sería 100, porque acá vale 100. Este cateto vale 100. Me faltaría este otro cateto, que sería T menos 2. Pero hay que hallar T entonces. Mi problema es hallar T. Entonces T lo puedo calcular. Rápidamente lo podemos calcular para el caso de A. En este ejercicio te dice que el atleta A y B se desplazan a lo largo de una trayectoria de 100 metros, cuya posición varía con esto, o sea, la trayectoria es de 100 metros. Si el atleta A llega a la meta en 10 segundos, el atleta A llega a la meta en 10 segundos. Entonces ya te están diciendo cuánto vale T, ¿no? Entonces tú dices, pues A llega en 10 segundos. Eso significa que este T es 10, porque A, aquí está A, no estamos. Vamos a sacar esto. Entonces, como les dije acá,
me falta determinar el t, ¿no? Acá era t, este es t menos 2. T menos 2. Entonces, me falta saber cuánto vale t. Me falta saber cuánto vale t para poder hallar la velocidad. Entonces, acá es 100. ¿Cuánto vale t? Entonces hago para A. La gráfica de A. La gráfica de A. Esta es la gráfica de A. Por dato del problema me dice que A recorre 100 metros. La distancia recorrida de A es 100 metros y eso lo hace en 10 segundos. Eso es lo que te dice. Entonces acá, mira, para un tiempo t, A ya está en la posición 100. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto vale 10 segundos. Si esto vale 10, entonces sería 10 menos 2, 8. 100 entre 8. Y ya tengo la velocidad de B. ¿Cuánto es 100 entre 8? Eso es igual a 12 más 12,5 metros por segundo. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación de la posición de B. La ecuación posición de B será, ¿cuánto? Posición inicial 0 más 12,5 y el tiempo para B, no te olvides que es T menos el tiempo inicial, que es 2. ¿No? Para B, esta es su ecuación de la posición de B. Velocidad, el tiempo que ha pasado para B es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y recuerda que su tiempo inicial de B es de 2 segundos. Entonces reemplazamos y ya tengo 12,5 T menos 25. Y eso sería mi respuesta. Eso sería mi respuesta. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Lo podemos ver también acá en la diapositiva. Ahí lo tenemos, si no me entendieron. Lo hacemos el ejercicio número 10. Es un MRU, por lo que observo, es MRU. Es MRU. Entonces nosotros tenemos, el tiempo es de 10 segundos. Esto es por dato del problema. A llega a la meta en 10 segundos. Entonces justo está acá. A llega, recorre 100 metros al cabo de 10 segundos. ¿No? Podemos hallar la velocidad de B. Les dije, en este triangulito puedo hallar la tangente de alfa. Y eso es igual a cateto opuesto 100 entre 8. 100 entre 8, 12,5. Ahí está. La velocidad de B. Lo hallas con la tangente de alfa. Ahora escribimos la ecuación del MRU. Recuerda que el tiempo inicial de B es de 2 segundos. Operamos y ya tenemos la ecuación de la posición que se encuentra en la alternativa E. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. No hay consultas. Ok. Entonces eso es respecto al movimiento MRU.
¿no? Con velocidad constante. Entonces vamos a continuar con la teoría. Entonces ahora vamos a hablar acerca de un movimiento. La trayectoria sigue siendo recta, pero se caracteriza por tener una aceleración constante. Cuando nosotros hablamos acerca de aceleración, la aceleración indica el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, nosotros tenemos posición inicial, posición final. En esta posición inicial tiene una velocidad inicial, en esta posición final tiene una velocidad final. Ha pasado un intervalo de tiempo. Tenemos el desplazamiento también. Acá el desplazamiento no siempre tiene la dirección del movimiento. A veces coinciden, otras veces no, dependiendo si el movimiento es acelerado o desacelerado. La aceleración me indica que es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, para hallar la aceleración necesito saber la velocidad final y la velocidad inicial, además de ello, el intervalo de tiempo transcurrido. Unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Podemos poner como una observación, no te olvides que la magnitud de la velocidad se le llama rapidez. Tengo un movimiento acelerado. Un movimiento acelerado puedo indicar que aumenta la rapidez. Tengo la dirección de la velocidad a la derecha, la aceleración a la derecha. Puedo decir también que un movimiento acelerado, la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. ¿Ya? Este también podría ser un movimiento acelerado. Por ejemplo, acá este móvil, su velocidad es a la izquierda. Su aceleración también es hacia la izquierda. Este también es un movimiento acelerado porque la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección. En cambio, un movimiento desacelerado es cuando la rapidez disminuye. Si hablamos respecto a la dirección de la velocidad, podemos decir que la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. O sea, si la velocidad tiene dirección positiva, la aceleración tendrá dirección negativa. Si la velocidad tiene dirección negativa, para que sea acelerado, desacelerado, la aceleración tiene que tener dirección opuesta. Entonces ahí podría surgir una pregunta, ¿no? Y decirte que en un movimiento acelerado, la aceleración siempre es positiva. Sería falso porque podría ser negativa, dependería de la dirección de la velocidad. ¿Ya? No te olvides eso, ¿ah? Entonces ahora hablamos acerca de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, conocido por sus iniciales como MRV. Este tipo de movimiento se caracteriza porque la aceleración es constante, constante en dirección y constante en magnitud. Y tenemos en un instante inicial, tiene una velocidad de 10, en el instante de 2 segundos, 20 y en el instante de 3 segundos, 30. La velocidad varía, sin embargo, lo que se mantiene constante es la aceleración. O sea, puedo decir acá que por cada segundo la velocidad aumenta de 10 en 10. Aumenta porque es un movimiento acelerado. Tenemos las ecuaciones del MRV, tenemos la ecuación de la velocidad. Esta ecuación es similar a la ecuación del MRU.
¿no? Acá lo puedo poner así. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por este intervalo de tiempo, un intervalo de tiempo t, siempre y cuando, siempre y cuando este tiempo inicial es de cero, ¿no? La otra ecuación que nosotros tenemos es la ecuación de la posición, ¿no? Si el tiempo es igual a cero, instante cero, entonces tengo que la ecuación de la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por tiempo más la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de la posición y para el caso del MRV, la posición es de segundo grado. ¿Qué otra ecuación tenemos? Puedo decir así, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento. Podemos indicar también el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración, tiempo al cuadrado. Acá puedo hablar también que el desplazamiento es la semisuma de las velocidades entre 2 por el tiempo. Ten en cuenta que todas estas cantidades tienen dirección. O sea, esta velocidad puede ser positiva o negativa. La aceleración también puede ser positiva o negativa porque hablamos de vectores, hablamos de cantidades vectoriales, ¿ya? No te olvides eso. ¿Qué más? También podemos poner como una nota cuando te hablan acerca de reposo. Reposo significa que su velocidad inicial es cero. Ahora podemos hablar acerca de las gráficas del MRU, MRV. Tenemos la gráfica de la posición, ¿no? Esta es la gráfica de la posición. Entonces, esto es la ecuación de la posición. Esta gráfica permite determinar, ahí está, la velocidad instantánea. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que acá el movimiento es acelerado y puedo decir que si yo quiero calcular en este punto, digamos, un punto B, trazo una recta tangente. Acá veo que la inclinación de la recta es hacia la derecha y la aceleración es positiva también. Entonces, acelerado, ¿no? Acá digo positiva. Acá, ahí está. Entonces, la tangente te permite determinar la velocidad instantánea en ese punto. La otra gráfica, mira, acá puedo obtener la otra gráfica y acá estoy diciendo, esta es la ecuación de la posición. En este caso, voy a considerar que la aceleración es negativa. Entonces, quiero hallar la velocidad instantánea. Ejemplo, sigue inclinándose a la derecha, velocidad positiva, pero la ecuación me dice que la aceleración es negativa. Por lo tanto, el movimiento va a ser desacelerado. Acá puedo tomar la tangente y te va a salir tangente de cero, es cero. Pues, acá la velocidad es igual a la tangente de cero y es cero. Entonces, esta gráfica de la posición permite determinar la velocidad instantánea. Tenemos también la otra gráfica, la más importante, la gráfica de la velocidad. Esta es la ecuación de la velocidad, ¿no? Velocidad final es igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Esta gráfica suelen equivocarse con las de MRU, mira, porque tiene la misma forma. Mira, acá le pongo cuando es negativa.
Ahí está. Entonces, esta gráfica, ¿qué te permite? Esta gráfica te permite determinar la aceleración, ¿ya? Acá, si la recta se inclina a la derecha, decimos que la aceleración es positiva. Si la recta se inclina a la izquierda, decimos que la aceleración es negativa. Le coloco un ángulo alfa, y digo, ya, la tangente de alfa va a ser igual a la aceleración. En este caso, la aceleración es positiva, ¿no? Acá le vamos a poner, acá sí, le voy a poner por acá. La aceleración es positiva y es tangente de alfa, para este caso. Para este otro caso, la aceleración es negativa y le pongo tangente de alfa, es esta. Y está. Entonces, ¿qué es lo que también me permite esta gráfica? Esta gráfica también permite determinar el desplazamiento. El desplazamiento, entonces siempre decimos de 0 hasta t. ¿Cuánto es el desplazamiento? Eso va a ser igual al área proyectada entre 0 y t. Entonces, ¿cuál es el área que proyecta la recta? Toda esta área. Este es el área. Entonces, el desplazamiento es equivalente al área. Por este lado también, el desplazamiento de 0 a t es equivalente al área. De acá hasta acá. El área. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular el desplazamiento. No te olvides que el desplazamiento tiene dirección. Acá es positiva, acá también es positiva. ¿Cuándo el desplazamiento va a ser negativo? Bueno, el desplazamiento sería negativo cuando tendría, por ejemplo, así, velocidad y acá tiempo. Y vamos a decir que yo tengo una gráfica así, de la velocidad, ¿no? Que es válido, ¿no? Parte con una velocidad negativa, ahí está, se mueve a la izquierda. Entonces tú quieres hallar el desplazamiento total. Aquí tengo un tiempo 1, por acá un tiempo 2. Y acá un B. Tú quieres calcular el desplazamiento de 0 hasta T2. Esto tienes que hallar el área. El área, me ha dicho la profesora, entre 0 y T2. ¿Cuál es el área proyectada por la recta? Acá hay un área y acá hay un área. Entonces el desplazamiento sería el área de arriba menos el área de abajo. Ya está. Y si te puede salir positivo o negativo. Recuerda que el signo positivo te indica que se mueva a la derecha y negativo hacia la izquierda, ¿no? Es eso. Para este caso sería el área de arriba A2 menos A1. El desplazamiento A1 es negativo y el desplazamiento A2 es positivo. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Muy bien. Finalmente tenemos la gráfica de la aceleración. Recuerda que el MRV, la aceleración es constante. La aceleración puede ser positiva como puede ser negativa, pero va a permanecer constante durante el tiempo que dure el movimiento. ¿Para qué sirve esta gráfica de aceleración? Me sirve para poder determinar la variación de la velocidad. O sea que yo puedo decir que la variación de la velocidad es equivalente al área, Finalmente, tenemos el otro movimiento, que es el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre es un MRV. Caída libre es MRV. Entonces, todas las ecuaciones que hemos visto lo vamos a aplicar acá también en caída libre. Las gráficas también las vamos a aplicar, porque me dice que caída libre es MRV. Entonces acá el movimiento ya no va a ser en el eje X, el movimiento va a ser en el eje Y. Además de ello, la aceleración lo vamos a llamar aceleración de la gravedad y esta va a ser constante.
¿ya? Entonces yo lanzo un cuerpo hacia arriba, la trayectoria que va a describir es en el eje Y. Entonces en cada momento la pelota va a estar afectada por una aceleración. ¿Ve? El movimiento es en el eje Y. Lanzo hacia arriba y va. Velocidad positiva porque se mueve hacia arriba. Luego en el punto más alto, su velocidad va a ser 0. Empieza a bajar y podemos decir que en todo instante está siendo afectado por una aceleración. La aceleración tiene dirección hacia abajo, ¿ya? Su dirección de la aceleración es hacia abajo. Y es constante, ¿no? En la mayoría de los ejercicios nosotros lo consideramos a la gravedad como 10, como 10. Ahí está, esta es la altura máxima que alcanza. Cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, esta es la altura máxima que alcanza, en este punto más alto su velocidad es 0. Entonces, las ecuaciones ya quedan variadas, pues, ¿no? En vez de colocar aceleración, le pongo gravedad. Lo mismo, en vez de colocar posición en el eje X, lo pongo posición en el eje Y. Y recuerda que el signo menos es porque esta aceleración de la gravedad lo voy a considerar dirección negativa. Esta es la dirección. Por eso en la ecuación le ponen el signo menos. Acá le han puesto el signo menos por la dirección. Y la gravedad le ponemos como 10. Eso sería respecto a la teoría. ¿Alguna consulta, chicos? Entonces vamos a explicar un poquito más acerca de este movimiento. Entonces habíamos indicado, vamos a poner acá, lo voy a borrar. Habíamos indicado que, ¿qué hacía la aceleración? La aceleración lo que hacía era eh, hacer que la velocidad cambie, ¿no? Varíe. Entonces acá la aceleración se le llama gravedad y la aceleración de la gravedad es igual, lo aproximamos a 10. Entonces, ¿qué hace la aceleración? Hace que la velocidad aumente o disminuya. Cuando yo lanzo este proyectil hacia arriba, digamos con 30 metros por segundo, a medida que sube, la velocidad va a ir disminuyendo. Como la gravedad es 10, entonces esta aceleración de la gravedad lo que va a hacer es que en cada segundo que pase, la velocidad disminuya de 10 en 10. O sea, si acá es 30, pasa un segundo, la velocidad acá será igual a 30 menos 10, o sea, 20. Por acá pasa otro segundo y la velocidad, mira, pasó otro segundo. Esta velocidad que era 20, ya no va a ser 20 porque va a disminuir en 10. Ahora es 10. Pasa otro segundo y la velocidad ya no va a ser 10. La velocidad ahora va a ser 0. Y cuando su velocidad es 0, nosotros decimos que alcanzó su altura máxima. Entonces, como su velocidad es 0, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta pelotita? Va a empezar a bajar. Y cuando baja, también su velocidad ya no va a disminuir, va a aumentar. Por cada segundo que pasa, su velocidad va a aumentar de 10 en 10. En cada segundo. Acá pasa otro segundo más. Entonces su velocidad ya no va a ser 10. Su velocidad ahora va a ser 20. ¿No? 20. Pasa otro segundo más, entonces su velocidad ya no va a ser 20, va a ser 30. Entonces eso es lo que yo puedo decir. O sea que si yo lanzo este cuerpo con una velocidad de 50 metros por segundo, puedo decir que si pasan 3 segundos, esta velocidad ya no va a ser 50, la velocidad quedará disminuida en 30. Entonces su velocidad será 20. Y así. O sea que si yo lo lanzo este cuerpo hacia arriba con 60 metros por segundo, también te puedo decir qué tiempo tardará en subir.
Si tarda en subir es porque acá su velocidad es 0. Entonces, yo diré que habrá pasado 6 segundos. ¿Lo puedo hacer así también? De forma rápida. Entonces, terminamos, chicos, con los ejercicios que nos quedan. Tenemos el ejercicio número 6. Miren acá, me dan este móvil. Este móvil se va a desplazar de acuerdo a la ecuación de la posición, me dice. Entonces, la ecuación de la posición, ¿cuál es? Me dice acá, la ecuación de la posición es 40 menos 2t al cuadrado más 10. Esto tú lo puedes ordenar, pues, ¿no? Puedes decir acá, profesora, 10, ¿dónde está? Esto es t. Puedes poner 10, luego pones más 40t menos 2t al cuadrado, que es lo mismo. Lo estoy ordenando, ¿no? Para que tú te des cuenta, porque si tú comparas, es una ecuación cuadrática, y cuando es una ecuación cuadrática, es un MRV. Es un MRV. Entonces tú comparas y puedes decir el término independiente. ¿Cuál es? 10. Entonces 10 será la posición inicial. ¿Quién más? El término lineal es 40. Entonces el término lineal me representa la velocidad inicial, que acá es positiva. Finalmente, el término cuadrático, la mitad me representa, ¿cuánto es la mitad? Es menos 2. Entonces la aceleración es menos 4. Entonces tengo toda esa información. Me dice, determine la distancia que recorre el móvil antes de detenerse. La distancia. Entonces, en pocas palabras, me están diciendo que acá se detiene. Entonces, si se detiene, su velocidad final es 0. Entonces, acá tiene una velocidad inicial. Esta velocidad inicial es igual a ¿cuánto? 40. Positiva, se mueve a la derecha. Incluso me están dando la aceleración. Está desacelerando, mira. La flechita, por eso lo apunto hacia la izquierda. Y yo quiero saber esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Entonces, para poder hallar la distancia, tengo que calcular primero lo que es el desplazamiento. Hay que calcular el desplazamiento, ¿no? Necesito calcular el tiempo. Entonces, yo puedo decir, ¿no? Si nosotros sabemos, se detiene, es porque la velocidad final es 0. Escribo la ecuación de la velocidad inicial, aceleración por el tiempo. Y de esta forma voy a hallar la velocidad cuando se detiene. Velocidad final 0, inicial 40, aceleración menos 4 y el tiempo t. Entonces tengo 4t es igual a 40 y t es igual a 10 segundos. Al cabo de 10 segundos se detiene. Ahí está. Finalmente, nosotros calculamos el desplazamiento es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Lo calculamos y hallamos. Velocidad final es 0, inicial es más 40 entre 2 por el tiempo que vale 10. Tenemos 40 entre 2, 20, 20 por 10 y sale 200, ¿no? Más 200 metros. Finalmente, tú puedes decir que la distancia es la magnitud del desplazamiento.
Si el desplazamiento es más 200, la distancia es 200 metros. Y esa sería nuestra respuesta. Revisamos nuestro ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me dan la gráfica de la velocidad en función de tiempo. Tengo dos móviles. Entonces me piden que determine la distancia que recorre el móvil B en el tiempo, ¿no? Determine el instante en que ambos móviles adquieren la misma velocidad y también la distancia. Entonces, yo quiero hallar el tiempo. Entonces tú dices, pues, el tiempo en que ambos móviles tienen la misma velocidad. Entonces, ahí está. Este tiempo t me piden hallar. Entonces, ¿lo podemos hallar ese tiempo t? Sí, por geometría, ¿no? O trigonometría, mejor dicho, puedo hallar la tangente de teta en ambos triangulitos y puedo decir que esa tangente de teta es igual a 20 sobre 4 o 10 entre t menos 4. Y de esta forma hallamos t es de 6 segundos. Ahora vamos a hallar el desplazamiento, porque recuerda que me piden distancia. Y si yo quiero hallar distancia, hallo desplazamiento. El desplazamiento para B. Entonces tengo que analizar esto, ¿no? Esto es B. ¿A dónde estamos? Este es B. Esta es la gráfica de B, de pulso. Entonces, como hemos dicho, el desplazamiento, diferencia de áreas, pues tendré esta área, ¿no? Área 1 menos área 2. Este es mi área 1 y el área 2. Entonces, acá está el área 1 y el otro es el área 2. Entonces, ¿cómo calculo por este lado? Siempre es el área de arriba. El área de arriba menos el área de abajo. El área de arriba, área del triángulo, base, ¿no? Por altura entre 2. El área de abajo, igualito, base por altura sobre 2. Diferencia. Ya, no te olvides eso. ¿Por qué, profesora, lo pone? Siempre ponemos área de arriba menos el área de abajo. Y ya tenemos el desplazamiento. El desplazamiento salió negativo. ¿Pero qué te piden que calcules a ti? A ti te piden que determines la distancia. Entonces, si tú quieres calcular la distancia, simplemente le tomas el valor absoluto. Y eso es igual a 30 metros. Finalmente, tenemos nuestro ejercicio número 8. Para el ejercicio número 8, es un ejercicio de caída libre. Me hablan desde lo alto de una torre de 150 metros. Una esfera A es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 50. Entonces, podemos hacer una gráfica. Ahí está. Entonces, me dice que tengo una esfera, la esfera A. Esta es la esfera A, va a ser lanzada desde lo alto de la torre de 150 metros. Mientras que una esfera, otra esfera, B, que la voy a llamar, se va a lanzar hacia arriba también, pero desde el piso. Ahí están su rapidez de ambas y me dice qué distancia recorrerá la esfera B para alcanzar a la esfera A. Entonces tú ves, por ejemplo, acá que A va a tardar en subir 5 segundos, mientras que B va a tardar en subir 8 segundos. ¿Eso qué significa? Que para que se encuentren, A ya debe estar bajando. Tiene que estar bajando, más o menos así, ¿no? Y está. Entonces, ahí se encuentra. Entonces, ¿qué hacemos? Me piden que determine esa distancia. Puedo, para que estos dos móviles se encuentren, tienen que estar en la misma posición.
La posición de A y de B tiene que ser la misma. Escribimos la ecuación de la posición. No te olvides la ecuación de la posición para caída libre. Posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, más la gravedad, ¿no? Tiempo al cuadrado. Pero no te olvides que la gravedad, su dirección es menos 10. Reemplazamos y calculamos. La posición inicial de A parte de la azotea, o sea, su posición inicial es más 150. La velocidad inicial de A es más 50. La mitad de la gravedad menos 5 t al cuadrado. Entonces reemplazamos. La posición inicial de B parte del piso, su posición 0, velocidad positiva más 80, gravedad la mitad menos 5 t al cuadrado. Resolvemos esta ecuación cuadrática y calculamos el valor de t. T es 5 segundos. En 5 segundos se encuentra. Entonces, también puedo calcular, me piden acá, ¿qué distancia recorre B para alcanzar a A? Entonces, en 5 segundos, ¿qué distancia recorre B? ¿En qué posición se encuentra B? Reemplazamos, esta es la ecuación de la posición de B. Escribimos la ecuación de la posición de B. La ecuación de la posición de B es velocidad inicial de B por el tiempo, ¿no? Más la aceleración entre 2, tiempo al cuadrado. Recuerda que la posición inicial de B es 0, pues, por eso no se toma en cuenta. Entonces, en 5 segundos se encontrará a 275 metros, ¿no? Esa es la posición de B. Consultas, chicos, hasta ahí. Los escucho, los leo. La gráfica es una referencia, pues, ¿no? Con esto yo me doy cuenta que se encuentran más arriba que de la torre, ¿no? 275 está por acá, ¿no? Más acá. Pero lo importante es que para que ambos se encuentren, A tiene que estar bajando. Hasta ahí, chicos, consultas. Ok, nos ganó el tiempo. Entonces, estos son los ejercicios propuestos, sus alternativas. Pueden tomarle captura. Si no hay consultas, nos despedimos. Hasta luego, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase.